Muy buenos días, hermanos queridos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Me ha hecho mucha falta verlos, estar cercanos. Eh, es muy difícil para una persona como yo, que tiene tanta actividad, tanto compromiso, estar quieto, estar en una cama, estar sin movilizarme. Y he podido experimentar la importancia de la vida de la iglesia, la importancia de tener amigos, de tener hermanos. Mucha gente ha estado orando por nosotros, no solamente ustedes como iglesia, sino también la iglesia en Colombia y iglesia internacional. Yo quiero decirles que es una misericordia de Dios que yo esté aquí parado hoy, porque esta enfermedad tiene como 4 etapas. Personas que la enfermedad les da muy leve, personas que la enfermedad la pueden manejar en casa, personas que la enfermedad le compromete su sistema respiratorio, y el 4º nivel, personas que tienen que ser intubadas y algunas de ellas mueren. Entonces yo hoy estoy diciendo: Señor, gracias por su misericordia. Tú nos has tratado bien. En medio de las circunstancias, tú nos has tratado bien. Y damos gracias al Señor por eso. Y gracias al Señor a ustedes por sus vidas, por su fidelidad. Y también yo doy gracias a Dios porque esta enfermedad permite que ustedes puedan percibir cómo el líder de la iglesia, que ha predicado muchas veces sobre ser firmes, ser fieles, no se desanimen, manténganse en oración, lean la palabra, pues me llegó el momento para vivir eso que yo he predicado tanto tiempo. Y es lo que he estado haciendo en todo este tiempo. Ya esta semana terminamos nuestro tiempo de aislamiento y ya el próximo domingo, si Dios permite, estaremos reintegrados en las diferentes actividades de la iglesia, entendiendo que no hay riesgo para ninguno de ustedes mi cercanía por el tema del virus. Amén, mis hermanos. Gracias por sus oraciones, por sus expresiones de cariño, por su aprecio. Hemos sentido la oración. Realmente en este momento quien se encuentra mucho mejor es mi esposa. Siempre he dicho que las mujeres son muy valientes, son muy fuertes. Y ella hace ya 2-3 días está funcionando normalmente en su casa, haciendo oficio, haciendo cosas, se levanta muy temprano, muy activa. Yo sí estoy afectado un poco porque tengo muchos problemas en el cuerpo, desaliento, mucho sueño y mucho dolor en el cuerpo. Y entonces eso hace que no esté uno como en 100% de actividad, ¿no? Pero aquí estamos. Este momento de poder hablar con ustedes, de predicar la palabra, es un momento que a mí me anima, me ayuda, más que quedarme encerrado en casa. Así que muchas gracias. Vamos a salir en victoria. Y si alguno de ustedes está pasando por un momento difícil, voy a decir como Pablo diría, ¿no? Míreme a mí. Míreme a mí, vamos a salir juntos en esto. Tenemos en América Latina un líder, el hermano se llama Rubén Proietti,
con quien yo tengo cercanía por ser presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, él está muy grave. Ya va como para un mes en la clínica. Y cada que yo me acuerdo que estamos enfermos, oro por él. Y digo, Señor, levántalo en tu misericordia. Entonces digamos que en este momento en América Latina están orando por dos líderes, que es el hermano Rubén Proietti de Argentina y por mi persona. Yo creo que hay gente que está pensando que yo estoy muy grave. Yo creo. Pero yo quiero decirle, Dios ha sido bueno. Y no solo Dios ha sido bueno, sino que Dios siempre es bueno. Mantenga su fe puesta en el Señor. Mantenga su fe puesta en el Señor. Él nos va a dar la libertad. Así que una prueba más para poder compartir experiencias con las personas que de pronto su fe no es muy fuerte. Hay gente que la fe no es muy fuerte. Entonces, esta mañana yo quisiera compartirles una palabra que el Señor me ha dado en estos días de quietud. Y esa palabra la he titulado Venciendo los miedos. Venciendo los miedos. Y en este tiempo de sociedad, de caminar por las calles, de ir a lugares, de usar el tapabocas, mucha gente tiene miedo. Y es entendible. Tener miedo es parte de la vida. Una hermana me llamó y me dice, pastor, yo no voy a ir el domingo. Y eso, hermana, es que me da miedo contagiarme. Yo le digo, bueno, hermana, está bien, si le da miedo, no venga. Es normal que se tenga miedo. Pero la batalla que estamos teniendo es, no deje que el miedo lo controle. Porque cuando el miedo te controla, entonces tú comienzas a perder la fe en el Señor. Cuando el miedo te controla, entonces tú comienzas a pensar lo peor y comienzas a confesar lo peor en tu vida. Para tocar este tema del miedo, debo hacer unas aclaraciones entre lo que es el miedo y el temor. Son dos cosas distintas. Una cosa es que usted tenga miedo y otra cosa es que usted tenga temor. La Biblia habla del temor a Dios. La Biblia habla de temor a Dios. Y el temor a Dios es una actitud reverencial, de respeto, de honra, de guardar los principios, la obediencia a Dios por temor a Dios, no por miedo. Eso a veces es lo que la sociedad dice de nosotros los cristianos. Ustedes son cristianos y ustedes van a la iglesia por miedo. No, yo voy a la iglesia por temor a Dios, por respeto a Dios, por admiración a Dios, por honra a Dios. El temor a Dios es uno de los dones del Espíritu Santo. Una persona que tiene a Cristo en su corazón, una persona que vive con el Señor, no tiene miedo, tiene temor. El temor a Dios nos lleva a practicar el bien. El temor a Dios nos aparta del camino del mal. Entonces, hoy yo quiero animarles a ustedes como congregación que no tengan miedo, sino que al contrario tengan temor a Dios. Que ustedes estén convencidos que Dios está moviéndose en su vida, que Dios está protegiendo su vida. Voy a mencionarles 3 versículos que en la Biblia habla del temor a Dios.
1, Proverbios. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces fíjese que como cristianos debemos tener temor a Dios para no caer en el mal. Segundo versículo, Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Entonces fíjese aquí que tener temor a Dios, según este versículo, trae salud al cuerpo. Amén, hermanos. Si usted tiene temor de Dios, esto le trae salud al cuerpo. Eso dice Proverbios 3, 7 y 8. Y se fortalecerá tu ser. Y el tercer versículo que habla del temor, para que ustedes me entiendan que una cosa es temor a Dios cuando estamos hablando en la Escritura y otra cosa es miedo. El tercer versículo es el Salmo 38, 18. Perdón, Salmo 33, 18. Dice: pero el Señor cuida a los que le temen. Pero el Señor cuida a los que le temen, de los que esperan en su gran amor. El Señor cuida a los que le temen. Hoy les quiero animar a que tengan temor de Dios. ¿Qué es tener temor de Dios? Entonces, todos estos textos hablan de ese temor a Dios. Así que la palabra habla de tener temor con una actitud correcta del cristiano frente a las cosas de Dios. Un creyente, un joven, una señora, una dama con temor de Dios no hace cosas que ofendan a Dios. Está siempre pensando si lo que yo estoy haciendo agrada al Señor, si mi actitud es correcta, si mis relaciones diarias son correctas, si a la asistencia a la iglesia es algo que está agradando a Dios, porque yo tengo temor de Dios. Y es muy lindo, ¿no?, que una persona, una sociedad, una familia, una señora, un hombre, camine por las calles con temor de Dios. Muy lindo que un padre tenga temor de Dios, que una mamá tenga temor de Dios. En cambio, desde el punto de vista bíblico, el miedo, aquí voy entonces a hablarles del miedo. El miedo viene cuando aparece una amenaza real o supuesta. Y un cristiano que no tiene temor de Dios decide andar en el mundo del miedo, decide montarse en ese camino de miedo, en ese camino de la amenaza. El miedo nos lleva a tener cambios en el funcionamiento de nuestro cuerpo. El miedo se hace más presente cuando sentimos que perdemos la relación con Dios. Una persona que pierde la relación con Dios comienza a tener mucho miedo de todo. Entonces este tema del virus se le vuelve algo incontrolable. Y la persona tiene miedo de todo. Tiene miedo hasta de asomarse a la ventana, porque de pronto por la ventana se le entra el virus. Son miedos que desarrollamos en la medida que nos estamos separando de la confianza y del temor de Dios. Y vienen cambios inesperados. El miedo se hace más presente cuando perdemos esa relación permanente con el Señor. En la medida que usted pierde la fe, aumenta el miedo, no el temor de Dios. Se lo voy a repetir: en la medida que usted pierde la fe, aumenta el miedo, no el temor a Dios. Y lo que los cristianos debemos tener es temor al Señor. Amén. Miedo no. No se deje intimidar por el miedo, porque mayor es el que está en nosotros
que el que está fuera de nosotros. Amén. Por ejemplo, Adán, voy a mencionarle 3 personajes que tuvieron miedo. Adán tuvo miedo porque Adán había hecho cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. Vamos a Génesis capítulo 3, el versículo 8. Génesis 3, el versículo 8. Dice Génesis 3, 8: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dice versículo 11: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Este texto, este pasaje muy conocido por ustedes y que lo hemos compartido en algunas otras ocasiones, nos muestra a un Adán que se esconde de la presencia de Dios por miedo, que no quiere darle la cara a Dios por miedo. Se escondió de la voz de Dios y Adán dice: tuve miedo porque estaba desnudo. En realidad, el tema del miedo de Adán no era porque estaba desnudo, era porque había desobedecido las órdenes de Dios. Ahora Adán estaba contaminado con el conocimiento del bien y el mal, y ahora él sabía que había pecado. Entonces, mis hermanos, ¿cuándo un creyente comienza a tener miedo de Dios? Cuando ha pecado, cuando le ha faltado al Señor, cuando sabe que no ha actuado correctamente. Ahí comienza a tener miedo y comienza a hacer algo que yo hoy quiero pedirle a ustedes que no hagan, y es esconderse del Señor. ¿Cuántos hermanos de esta congregación se están escondiendo de Dios en estos días? Porque les da miedo enfrentar una realidad, les da miedo reconocer que hemos pecado. Y entonces, ¿cómo nos escondemos de Dios? Pues no venimos a la iglesia, no leemos la Biblia, no escuchamos su palabra, para no tener ninguna carga. Adán se escondió. Adán se escondió, en este caso dice que tras los árboles. Y muchos de ustedes se esconden en situaciones. Por ejemplo, me dicen: pastor, yo no he podido volver a la iglesia porque es que estoy sin trabajo. Y no es cierto. No es esa la razón por la que no han venido a la iglesia. O no he vuelto a la iglesia, pastor, porque tengo mucho trabajo. Y no es esa la razón. La razón es que tú has estado perdiendo esa conexión, esa relación con Dios. Y entonces Satanás te está enrollando en otras cosas. Y tú estás cómodo. Porque entonces no tengo que ir a la iglesia porque estoy ocupado. Y así me siento tranquilo. Hermanos queridos, no pierda su relación con el Señor. Adán perdió la relación con Dios y eso comenzó a crear en él miedo, esconderse, no escuchar la voz de Dios. Cuando usted ha pecado, tiene el miedo de la presencia de Dios. Cuando usted no está haciendo las cosas correctas, tiene el miedo de la presencia de Dios. Y una persona que no está
guardando la relación con Dios, se llena de muchos miedos. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo hoy? ¿Tienen miedo a morir? ¿Tienen miedo al COVID? ¿Tienen miedo a perder el trabajo? ¿Tienen miedo a enfermarse de cualquier otra cosa? Dije inicialmente, es natural tener miedo, pero podemos comenzar a buscar una relación más cercana con Dios para vencer el miedo. Amén. Vamos a ver el segundo personaje. Otro personaje que tuvo miedo fue Elías. Y vamos a ir a Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. El versículo 10. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías se llenó de temor. Elías comenzó a tener mucho miedo cuando perdió la confianza en el poder y la protección que Dios le estaba dando y le había dado por mucho tiempo. A Elías se le olvidó que Dios le dio el poder para hacer llover o para que hubiera sequía. A Elías se le olvidó que Dios lo alimentó a través de cuervos, que le llevó carne, que le llevó pan. A Elías se le olvidó que el Señor envió ángeles para que le llevaran torta cocida. Dios había demostrado a Elías cómo Él lo respaldaba en su ministerio, en su labor, en su trabajo. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. Y cuando nos viene una gripita o una enfermedad o viene una enfermedad grave que un médico nos lo diagnostica, pues entonces nos derrotamos totalmente, porque se nos ha olvidado el cuidado de Dios. Cómo hemos estado bajo la sombra del Señor. Y en tiempos así es donde tenemos que recordar las cosas maravillosas que Dios ha hecho con su vida, con su historia. A Elías se le olvidó que no estaba solo, que Dios estaba con él. Pero lo que pasó con Elías es que ahora estaba experimentando un distanciamiento con el Señor y comenzó a tener miedo. Cuando usted deja de tener una relación cercana con el Señor a través de la palabra, la oración, su vida se transforma, la vida de su familia se llena de miedo. Porque usted y yo de pronto somos las personas indicadas para llevar confianza a la familia. Somos las personas indicadas para decirle a la familia, al grupo, al hermano, a la esposa, al papá, tenga confianza en Dios. Muchas gracias, mamita. Tenga confianza en Dios. Yo quiero comunicarles eso esta mañana a ustedes. Hermanos, tenga confianza en Dios. Amén. Dígale al que está ahí cerca, tenga confianza en Dios, vamos a salir en victoria. Ánimo. Esa enfermedad Dios la va a sacar, o Dios le va a dar la capacidad para resistirla. Ese problema económico que tenemos, vamos a salir en victoria. El negocio que Dios nos ha dado, Él nos lo va a bendecir. Tengamos confianza en Dios. Este es el tiempo para hablar de la confianza en Dios. Amén.
No se desanime, no pierda su confianza en Dios, porque si no tenemos un lenguaje de confianza en Dios, la familia, usted, la iglesia, se va a llenar de temores, de miedos. Y vamos a perder nuestra confianza. Entonces Elías tenía miedo en su vida, por su vida. Tenía miedo porque iba a morir. Hay personas que tienen mucho miedo a la muerte. Y la muerte es una realidad. Y usted debe pensar de vez en cuando cómo le gustaría morir. Y pedirle al Señor que si usted va a morir, que el Señor tenga misericordia de su vida. Por ejemplo, yo he pensado en la muerte. Y siempre le digo, Señor, a mí me gustaría acostarme y no despertar. No me gustaría morir con una enfermedad de esas terminales, que uno no se puede ni voltear en la cama, que no se puede parar, que está llagado, que está terriblemente mal. Yo le digo, Señor, tenga misericordia de mí. Deme una muerte que sea pacífica, una muerte tranquila, una muerte en ti. Amén, hermanos. Pero hay hermanos que inclusive en este momento pueden estar sintiendo, ay, pastor, no hable de la muerte, sino que como usted está enfermo, entonces le dio por ahí. No. Yo he predicado mensajes sobre la muerte en meses pasados, sino que la muerte es una realidad. Y Elías se le olvidó que Dios lo había sostenido, lo había bendecido, lo había llenado de poder, y se fue y se metió en una cueva y hasta le dice, Señor, yo no soy mejor que nadie, quiero morirme. Tenemos que enfrentar eso, hermanos, y yo los animo a que, aunque usted sea muy joven o esté empezando la vida o empezando su vida profesional o esté alcanzando nuevas metas, que tenga en cuenta que ya sea por una enfermedad o por un accidente o por soberanía de Dios, por la naturaleza, por estar en medio de situaciones peligrosas, debemos estar familiarizados con la posibilidad de morir. La muerte es una posibilidad. Y hoy usted la tiene que tener como parte de su inventario, de su vida. ¿Por qué? Porque cuando usted piensa que va a morir, entonces no va a surgir el miedo, sino el temor a Dios. Y le va a decir, Señor, cuida de mí. Señor, dame un futuro. Señor, cuida mi entrada y mi salida. Tercero, primer personaje, Adán, lleno de miedo porque le falló al Señor. Segundo personaje, Elías, con mucho miedo porque se olvidó que Dios lo estaba protegiendo y sosteniendo siempre, y entonces le dio miedo. Y el tercer personaje son los discípulos aquí. Ya es un grupo, ya no es una persona. Personas que le tienen miedo a los hechos sobrenaturales y tienen miedo. Marcos capítulo 4. Marcos 4, versículo 35. Dice la Biblia, Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal,
Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Otra versión dice: ¿por qué estáis así con miedo? Y fíjense la frase que agrega: ¿no tienen fe? Entonces la pérdida de fe llena a la persona de miedo. ¿Y no es eso lo que los creyentes muchas veces decimos, o yo he dicho en estos días? Hermano, estamos en recuperación, pero tenemos fe que Dios va a terminar la obra. Y eso nos alienta, ¿no? Tenemos fe. Pero si de pronto usted dice: hermano, estamos en recuperación, pero ya perdimos la fe. Pues si ya perdió la fe, usted no va a tener la esperanza de ser restaurado en el Señor. Por eso usted y yo venimos a lugares como estos, porque nosotros tenemos fe que Dios hace la obra maravillosa, que Él no nos suelta. Si usted tuviera otra fe, usted no habría venido esta mañana a este lugar, sino que estaría posiblemente allá por la Caracas, donde le leen el tabaco, donde le leen el chocolate, donde le hacen un masaje especial o le dan una hierba especial para que vuelva la buena suerte. Y hermano, nosotros no somos personas de buena suerte, nosotros somos personas de bendición. Amén. Somos bendecidos para bendecir. Y nosotros declaramos muchas cosas sobre nuestras vidas porque tenemos fe, porque creemos en el poder de Dios, porque sabemos que si estamos en las manos de Dios, Él puede hacer de nuevo la vasija. Y en estos días de enfermedad, cambiemos una frase, una palabra. No digamos que nos estamos recuperando, sino que Dios nos está restaurando. Nos está haciendo nuevos. Y si aprovechamos estos tiempos de enfermedad, de quietud, de cama, de silencio, vamos a sentir que Dios nos está haciendo nuevos. Nos está restaurando para que cuando salgamos de la enfermedad podamos tener nueva visión, nuevos sueños, más fe, más esperanza, más mensaje de transformación. Eso es lo que decimos regularmente: convirtamos una crisis, un dolor, convirtámoslo en una oportunidad. Y aquí, Marcos, los discípulos en una barca donde se desató una tormenta muy fuerte. Todos tenemos miedo frente a los fenómenos naturales, a un derrumbe, a un temblor, a una inundación, a un vuelo aéreo. Nos da miedo a veces montar en ciertos aviones. Yo he tenido que montar en aviones muy pequeños de 6 personas. Y a mí me da miedo. Pero al mismo tiempo viene la fe y le digo: Señor, yo estoy montado en este avión porque voy a ir a cumplir una misión tuya. Ni siquiera es mi misión ni mi propósito. Yo voy allí porque tú me estás enviando allá. Y entonces se me quita el miedo, porque tengo la confianza puesta en el Señor. Tenemos miedo a un accidente. Pero esto se hace más fuerte cuando no estamos conectados espiritualmente con Dios. Los discípulos, frente al miedo de la tempestad, acudieron a Jesús. Pero su búsqueda de Jesús era de unas personas que tenían miedo.
Su búsqueda de Jesús era de unas personas desesperadas, que su fe estaba flaqueando. Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están amedrantados? Y Jesús hace la pregunta, hace el cuestionamiento duro de esta experiencia. Versículo 40. Dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Versículo 40. Y le dijo, ¿por qué estáis así? ¿No tienen fe? Nos hace pensar la pregunta de Jesús a los discípulos, nos hace pensar en nosotros mismos. En cómo una situación de peligro, de enfermedad, de virus, de riesgo, nos permite conocer del poder de Dios. Este es el tiempo para sentir con mayor fuerza, con mayor seguridad que Dios está con nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero usted no se puede olvidar de eso, porque es que aquí lo decimos y decimos, sí, estamos con el Señor, pero cuando salimos allá a la calle y vemos los riesgos, los problemas, las dificultades, se nos olvida. Y fíjese cómo el Señor termina aquí esta experiencia de la tempestad. Dice, entonces temieron con gran temor, 2 veces la palabra temor, ¿no? Temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Es decir, a mí me comunica esto que los discípulos, aunque habían andado con Jesús mucho tiempo, habían visto milagros de Jesús, todavía no tenían claro el gran poder del Señor. Porque preguntan, ¿quién es este? ¿Cómo así que quién es este? ¿No es el Jesús con quien han andado? Entonces, hermanos, ahí yo quiero decirles que algunos de nosotros necesitamos pasar por experiencias de dolor para descubrir quién es Dios. Ojalá no, ¿verdad? Ojalá no. Pero algunas personas no han experimentado todavía esa realidad de estar con el Señor en los momentos de peligro, de dolor, de riesgo, de muerte, y necesitan pasar por un familiar muy grave o por usted mismo estar en una clínica muchos días para decir, yo tengo un Dios muy grande. Amén. Solo así algunos pueden experimentar el poder y el amor de Dios. Y eso fue lo que pasó con Job, ¿no? Por eso Job en algún momento expresa, de oídos te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Es decir, ahora estoy experimentando tu cercanía, tu cuidado. Último, imagínense este miedo que algunos tienen. Miedo a la vida eterna. Miedo a la vida eterna. Entonces, cuando uno habla de la segunda venida de Cristo, cuando uno habla de ir al cielo o al infierno, hay gente que le da mucho miedo. Mateo capítulo 19, el versículo 29. Hermano, nosotros no podemos repetir la historia de Adán. Debemos estar seguros que cuando sacrificamos muchas cosas por el reino de Dios, Dios tiene guardado para nosotros la vida eterna. Y eso te tiene que dar seguridad. Claro, uno no entra al reino de los cielos por obras, ¿no? Yo soy muy bueno, yo ayudo mucho, yo doy ofrenda, yo apoyo la obra, yo ayudo a los necesitados, yo no me meto con nadie, yo respeto. Eso
es parte de la convivencia cristiana y debe ser así. Pero la vida del reino es una vida de haber confesado a Jesús como el Señor, amén, y haberse arrepentido del pecado. Y Mateo dice: cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, papá, mamá, mujer, hijos o tierra, recibirá 100 veces más, y también dice, heredará ¿qué? La vida eterna. Entonces, yo soy consciente que no me estoy ganando el reino de los cielos por las cosas buenas que he hecho, pero sí me suma que yo esté dispuesto a dejar muchas cosas por el reino de Dios. Que no estoy apegado a las cosas por el reino de Dios. Que no estoy apegado al dinero. Que no estoy apegado a mi carro. Que no estoy apegado a mi ropa. Que no estoy apegado a mi trabajo. Porque tengo algo mucho mejor. Tengo una provisión, tengo un regalo de Dios que es la vida eterna. Y que usted se pueda sentar en una iglesia o sentarse en su casa y tener paz en su corazón porque usted sabe que usted es hijo de Dios. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy hijo de Dios. Ya no tengo miedo, tengo temor porque soy hijo de Dios. Y la vida eterna, hermanos, es el resultado de la fidelidad. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice: no tenga miedo por lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación. Tendréis tribulación. Pero usted sea fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces no le tenga miedo a la vida eterna. Antes goces y diga: Señor, gracias, yo hago parte de tu reino, Señor. Gracias por bendecirme, gracias por amarme, Señor. Tenme en cuenta cuando esté allá en tu paraíso. Y confiese gozo, alegría, porque un día vas a ir al reino. Pero ¿quién tiene miedo al reino? El que no está viviendo bien, el que no está cumpliendo la palabra, el que no está siendo fiel. Entonces yo prefiero estar fiel para estar tranquilo, para gozarme en esa esperanza del reino de Dios. No hay que tener miedo a la vida eterna. Solo hay que recordar este texto: ser fiel hasta la muerte. Somos hijos de Dios. Escuchen esta canción y gocémonos en el temor a Dios y desechemos el miedo. Amén. Me envuelves hoy en una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací
así, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Quebranta mucho pensar que no soy esclavo del miedo, porque soy hijo de Dios. Que usted y yo esta mañana debemos irnos con esta melodía en nuestro corazón. Yo no soy esclavo del miedo. La canción dice del temor, pero ya ustedes vieron la aclaración. Yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, estoy libre y estoy salvo y no tengo miedo. Mientras Samuel canta otra vez esta canción, voy a pedirle que incline su rostro. Y si usted siente en su corazón la emoción de saber que eres hijo de Dios, te pones en pie muy suavemente en el momento que sientas ese toque de Dios en tu corazón. Ya no soy esclavo, soy hijo de Dios. Para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. No tenga miedo. Usted es hijo de Dios. Y Dios nos va a sacar en victoria de cualquier situación, porque Él es soberano.
aplauso al Señor. Pongámonos en pie. Quiero darles la bendición pastoral esta mañana, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y Jehová tenga ante ti misericordia, y Jehová ponga paz en tu corazón. Por favor, no dejemos de orar unos por otros. Quiero recordarle que estemos orando por la hermana Lisette, la mamá de Juanitas, que no me dice la Lisette Peña, para que estemos orando por ella. Están enfermos en casa. Que estemos orando por la mamá de Sacha, que está enferma en Venezuela. Seguramente ella está muy preocupada por su mamá. Y por nosotros, por mi esposa y mi persona. Que sigamos orando, porque declaramos victoria sobre todos ellos. Amén. Dios me lo bendiga mucho. Un abrazo a la distancia, hasta que le pueda dar un abrazo uno a uno. Que Dios los bendiga. De YouTube Iglesia Bautista Central de Bogotá y compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y disfruta de todos nuestros beneficios.